La gente está preguntándose por montones, digamos, en la casa. ¿Qué diantre estamos escuchando? Bueno, esto es... Diantre, dicen así tal cual. Yo me los imagino diciendo eso. Diantre. Sí, diantre se usa mucho. Sí, pues el diantre. Sí, no, harto. ¿No? Pero es una canción, es una palabra. Sí. Pues hay gente... Es que quiero ver el tono de la voz, porque un auditor comenta algo, a ver. Denle un antialérgico a esa niña, dice un auditor. Es que no es una niña. Partamos de esa base. Sí, no, porque está media resfriada. No. Escucha, porque la parte del coro... Esto, si usted lo ve en un programa de niños... Mire, Sí, no pasa. Sí. Pero ahí está el tema. Que no es... Un poco gangosa, dicen los auditores, la voz. Un poco gangosa. Sí, es gangosa, porque no es una... Auditor, ¿qué diantres es esto, Rodrigo? Es un algoritmo. Es un algoritmo. No. Y esta canción fue creada... ¿No un algoritmo? No. Porque uno tendría que estar con la música, ¿no? Por inteligencia artificial. algo de Con algoritmo. inteligencia Un algoritmo. artificial. Era bueno Fue para un grupo creado- musical. y además Somos los que le- algoritmos. Está tratando de decir algo el compañero Loreto. Si nosotros seguimos hablando encima de él, no se va a entender El nada. invitado está... Y el invitado mira la cara que pone, decía, ¿a dónde me vine a meter? Esto no va a resultar. No va a asustar. Bueno, el tema es que esta canción además fue creada el año 2020, para que usted tenga una idea, una noción de que esto no es de ahora. Lo que pasa es que se ha incrementado ahora, pero ya está hace mucho tiempo. Y por lo mismo, hay un dato que dice que la adopción de inteligencia artificial aumentó un 56% desde el año 2015 hasta el año 2021, que además en comparación con el 2015 hay 30 veces más patentes presentadas usando esta tecnología y que las tecnologías ya hacen de todo. Incluso, lamentablemente, clonar, por ejemplo, voces para secuestro y cosas así, que han pasado. Pasó un caso en Estados Unidos recientemente. Así que queremos agradecerle porque nos ha estado esperando. Él es investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, don Carlos Aspillaga, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Carlos. ¿Qué tal, Gracias por Carlos? venir. Un gustazo. Ya te conocía esta canción, digamos. Ya la Sí, habías escuchado. La había escuchado antes. Ahora, esto es llamativo, Carlos, que bueno, de un tiempo a esta parte se haya incrementado tanto o ustedes lo tenían más o menos en los registros de que podía venir así. En realidad nos tomó a todos por sorpresa todo este asunto. O sea, nosotros sabíamos que esto era muy poderoso y que se estaba desarrollando, pero ahora en el último tiempo se pegó un disparo, Sí, ¿no? digamos, con la salida de ChatGPT, que fue como en noviembre del año pasado. Esto se disparó y a nosotros también nos tomó por sorpresa. Sí, es que lo que pasa es que uno ha escuchado cosas buenas o cosas simpáticas como esta, por ejemplo, pero hemos visto cosas, por ejemplo, el famoso secuestro. Ayer también, o hace un par de días, tocábamos una canción acá donde habían clonado las voces de cantantes canadienses famosos para utilizar, y estaban enojados los cantantes. De hecho, los YouTube estaban bajados. O sea, esto es como de verdad que es como que llegaron los robots, pero tienen que predominar los robots buenos, por decirlo de alguna manera súper genérica para que la gente entienda. ¿Hay preocupación? O sea, de todas maneras hay preocupación. Hay montones de cosas que hay que hacer ahora. En el fondo es una tecnología que salió de un día para otro y no cómo manejarla de la manera correcta. Al final esto es una herramienta que se puede usar para cualquier aplicación, digamos, y hay que buscar la manera de hacer que las aplicaciones positivas se puedan desarrollar y que las aplicaciones negativas no se desarrollen como no nos gustaría, digamos. De hecho, perdón, el CENIA se creó hace poco, el 2021, ¿no? Sí, tiene poquito Eso tiempo. tiene que ver también. Sí, tiene poquito tiempo, pero en realidad la investigación en inteligencia artificial lleva varios años ya. Entonces esto simplemente se armó como para conglomerar a toda la gente que ya venía haciendo investigación en inteligencia artificial y se armó este centro un poco más formal, Se digamos. unificó. Ahí apareció la mención de gente, porque uno dice, esto nos pilló por sorpresa, esto en realidad, claro, pero lleva la firma de alguien, esto. O sea, ¿dónde? ¿Quiénes son los autores? ¿Quiénes aparecen, por ejemplo, con ChatGPT? ¿Quiénes son los que me imagino que son seres humanos? ¿Quiénes hacen esta tecnología, por ejemplo, que permite clonar voces? Sí, finalmente hay varios lugares, varios focos desde donde nacen estas tecnologías. Por un lado, lo que aparecía originalmente eran universidades, alumnos de doctorado, de magíster, que inventaban estas cosas y las publicaban. Y las publican y por lo tanto Claro. uno sabía que estaban haciendo esto. Es que quiero saber en qué momento aparece la sorpresa, porque en qué momento irrumpe algo, digamos, como... ¡Oh! Claro. Aparece un boom, sí. Exacto. Exacto. Y alrededor del 2017 salió una tecnología nueva que era mucho mejor que la anterior. ¿Salió de dónde? ¿De la universidad? La inventaron unos investigadores de Google, de hecho. Ok, ya. Y la dejaron Gente que libre para que trabaja- cualquiera la use. Ya, ok. Inventaron esta tecnología
Y la gente empezó a usarlo y se dieron cuenta de que mientras más grande yo hago el sistema, en el fondo es como, imagínense que fuera un archivo, yo hago el archivo más grande todavía y le pongo más datos para mejor y mejor y mejor y mejor. Y se dieron cuenta que yo... Eso no estaba planificado. Se veía venir, digamos, pero cuando salió esta tecnología empezaron a meterle más cómputo y fue mejorando. Entonces dijeron, ok, ¿cómo hacemos que mejore más? Metámosle más presupuesto y hagamos algo más grande todavía. Y eso así fue como finalmente las grandes empresas como Google, como Facebook, como hoy día se llama Meta, o Microsoft, como que tienen... esto sea posible, tienen espalda. Claro, tienen la espalda como para poder gastarse los recursos y poder entrenar este tipo de sistemas. Entonces por eso hoy día las grandes empresas son las que están llevando esto por un tema de presupuesto. Esos son los que están detrás. Y porque ya vamos, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de inteligencia artificial, del chat, GPT, de varias cosas que hemos vivido, o sea, hasta de los bitcoins que salieron hace un tiempo, también como que cuesta en un cerebro analógico entender esta cosa, pero algunos dicen que es como la revolución que fue Internet en su minuto, porque hay que acordarle a la gente que nos está escuchando que a lo mejor nosotros, a lo mejor cuando éramos chicos, claro, no había Internet, el tema de los correos electrónicos que vino a revolucionar el mundo entero, pero se puede hacer ese paralelo quizás porque el mundo ya no va a ser igual que hace, 8 o 10 meses atrás. Totalmente. Al final esto es una herramienta que llegó, nos pidió todo un poco por sorpresa, digamos, nosotros sabíamos que esto venía. ¿Pero tan rápido? Pero nos pilló por sorpresa la velocidad con que se empezó a desarrollar esto y la adopción que ha tenido la gente y las empresas para empezar a usarlo. Eso fue lo que nos tomó por sorpresa, más que la tecnología en sí. Porque además, esto, y bueno, la carta que se publicó hace algún tiempo, que llamaban a estancar un poquito esto hasta que la normativa, claro, hasta que, tengamos algún tipo de límite, ¿no? Se nos puede ir de las manos, digamos. Exactamente, porque, bueno, uno no sabe si es que se lo puede ir de las manos porque era el competidor el que quizás va más adelante y hay un tema ahí de quién domina finalmente el mundo en este sentido. Pero los riesgos que ustedes ven, ¿cuáles son? Veíamos el tema del secuestro y que es como el pánico que tiene uno de que te clonen la voz, te clonen las personas y que que alguien lo dijo por ahí, que no vamos a poder distinguir entre lo real y lo que venga de inteligencia artificial. Claro, o sea, al final esta es una herramienta, como bien he dicho varias veces, es una herramienta que se puede usar para bien o para mal. Es como como cuando se inventó el auto. El auto es una herramienta que se puede usar para muchas cosas muy positivas, pero puede llegar un loco que toma el auto y se pone, qué sé yo, a pasar por las plantaciones o a atropellar gente. Yo creo que lo que hay que regular es el uso de esta tecnología, más que la tecnología en sí, porque la tecnología es por así decirlo, neutral y se puede usar para cosas muy buenas, pero también se puede usar para cosas malas, entonces hay que ver la manera de regularlo o poner las barreras para que no se pueda usar de maneras negativas. Esa es un poco mi visión. Y eso en Chile, ¿tú crees que, o en el mundo, digamos, porque esta cuestión no es de Chile, sino que es del mundo, porque en el mundo ha avanzado así, ¿no? En todos lados. Exactamente. En todos lados, más en los países más desarrollados, me imagino yo. Pero en Chile esa regulación, ¿tú crees que es necesaria ahora? Se está haciendo ahora, o sea, hay unos primeros borradores o ideas que están empezando a salir de cómo regular este asunto, pero yo creo, esto es hipótesis mía, lo que yo creo que va a pasar es que van a esperar a que algún otro país empiece a tomar algunas medidas para ver qué cosas se pueden rescatar de ahí y armar algo nuestro. Y no se sabe cómo se va a desarrollar, puede ser que en un año más o 2 años más el escenario sea muy distinto, entonces es una regulación que va a tener que ir modificándose en el tiempo en la medida que se vaya viendo cómo se usa y qué cosas. Porque minuto a minuto. Si esto va cambiando minuto a minuto, pero ahora es increíble porque uno se mete, bueno, por ejemplo, BioBioChile.cl, que leemos siempre acá, hay muchas noticias relacionadas con inteligencia artificial, muchas. De hecho, la otra vez leíamos también, por ejemplo, estos sitios, hasta acá ha llegado, digo yo, los sitios eróticos estos o OnlyFans, esas cosas, que no tenían seres humanos, tenían píxeles ahí y estaban reclamando. O sea, esto puede, uno tiene que tener digamos, la calma de poder y el criterio de poder llegar a estas cosas. Porque hay mucha gente que dice, a mí me da miedo la inteligencia artificial. Esa es la pregunta que te quería hacer, Carlos. Si acaso ustedes como investigadores tienen, si existe una consideración ética en la investigación que hacen. Sí, de hecho en CENIA tenemos todo un equipo que está encargado de velar por ese tipo de cosas, pero es un tremendo desafío porque es como empezar a buscar las aristas éticas de algo que ni siquiera sabemos qué es lo que es, ni siquiera lo entendemos muy bien. Entonces de a poco se va construyendo, pero efectivamente en CENIA velamos porque esto se use de manera positiva, que no se desarrollen aplicaciones negativas y todo. El otro día hacíamos referencia a alguien fallecido
que había sido reproducido enteramente con inteligencia artificial. Sí. Ahí hay un problema, problema ético, ético. a tu juicio. A ver, o sea, ¿qué opinan ustedes? No sé, porque en realidad, si uno lo piensa, de hecho, en la película Star Wars, hay una escena en las últimas de Star Wars que revivieron a un actor que estaba muerto y lo pusieron a actuar como que para los fanáticos de Star Wars debe haber sido maravilloso. Yo no soy muy fanático de Star Wars. Había que terminar la película. Es interesante. Es súper interesante, pero uno... Es un planteamiento, digamos, ya es algo, ¿no? Sí, pero uno al final como que uno se podría cuestionar, chuta, los derechos de autor de eso, ¿es la persona o El uso de la imagen. Claro, hay todo un dilema hoy día en eso, o también con los derechos de autor. Yo puedo pedirle a un chat GPT que me genere, o un sistema que te dibuja imágenes, que me haga una pintura en el estilo de tal artista. Tal vez el derecho de autor debería pertenecer en alguna medida a ese artista. Porque yo que de hecho ganó un concurso hace poco de fotografía, rechazó el... Exactamente. inteligencia artificial. O sea, como que nos están superando rápido los robots. Eso como, yo le digo robot a la inteligencia artificial, pero... Sí, o sea, finalmente igual los que están detrás de esto claro. son seres humanos. Esto no tiene conciencia de ningún tipo. Es un modelo matemático que hace muy bien su trabajo, digamos. Exacto, y en esa línea, entonces, ¿cuánto hay de innovación acá? ¿Hay algún límite? O sea, ¿vamos a armar la capacidad de archivo y de almacenamiento ad eternum? ¿O cuál es el grado de innovación que hay en algo que uno descubre? Que si amplías el registro, como describías tú, la capacidad de almacenar, le va yendo mejor, le va yendo mejor. Y Sí. ¿Cuánta innovación hay ahí? Pues no es muy... O sea, hay un montón de innovación. A ver, O sea, yo te di la lista un poco más superficial de que si es que yo lo hago más grande le va mejor, pero por algo existe el Centro Nacional Digital y tenemos montones de investigadores investigando esto a nivel teórico, a nivel experimental, para ver cómo lo hacemos mejor, digamos, que no reproduzca, por ejemplo, algunos sesgos. Hay mucha gente que le critica a estos sistemas de que de repente discriminan a mujeres porque resulta que los datos de entrenamiento discriminaban de alguna forma a las mujeres, pero a nosotros no nos gustaría que las discriminaran. Entonces hay mucho de investigación teórica por detrás para hacer que esto funcione mejor. Está muy empañado. Sí, está en pañales. Es como el COVID, creo yo. En la mente el COVID entró Sí, no, pues es verdad, porque el COVID entró y nos fuimos enterando, perdón, Alberto. Llegó el COVID y no teníamos idea, porque la verdad que no teníamos idea del COVID de verdad, digamos. Y en 3 años nos ha cambiado la vida con el tema del COVID. Esto es más o menos, pero viene más fuerte esto, es por lo menos lo que uno se puede percatarse. Sí, de todas maneras, es algo muy fuerte que hay que ver la manera de usarlo. Todos tenemos que aprender y por eso cuando me invitan a mí de la radio, del diario, yo voy feliz porque hay mucha gente que le tiene susto y yo creo que mucho de eso tiene que ver con desinformación o falta de información, como que cuando hablan de inteligencia artificial de repente la gente piensa un robot que va a venir, pero en realidad no es eso. O sea, la inteligencia artificial está hace mucho rato. El traductor de Google funciona con inteligencia artificial, las aplicaciones como WhatsApp. La lavadora, perdón. La lavadora ¿No? es una inteligencia. ¿La Margarita no era inteligente? Podríamos pensar que es un tipo de inteligencia artificial un poco más básica, digamos, pero todo tiene algo de inteligencia artificial. Me imagino. ¿Chile qué lugar ocupa en el mundo? Ya que mencionas el Centro Nacional de Investigación. No, estamos muy lejanos. De hecho, el año pasado yo estuve mirando un índice, que de hecho este año con CENIA estamos armando la versión 2023 del índice, y ponía un listado del ranking de los países mejor o más adelantados en temas de inteligencia artificial, y a la cabecera estaba Estados Unidos, segundo China y así, y había un listado, no me acuerdo cuánto eran, pero eran como 200, y Chile ni siquiera aparecía en el listado. Ya. Estamos muy lejos. Estamos hablando de potencias, de que tienen esto como en primer lugar de prioridad porque saben que hacia allá vamos o que ya estamos, digamos. Claro. ¿Es solo plata o hay que cambiar los planes de formación, la política pública? Hay que poner el énfasis en fomento, en formación. Hay mucha arista. De hecho, en CENIA estamos abarcando algunas de esas. Por un lado está el presupuesto, que yo diría que es un tema que es difícil para todos. Pero hay otro tema más también, que es, por ejemplo, que la gente entienda qué es lo que es esto. Hay mucha desinformación, la gente no sabe, o de repente hay empresas que podrían usar estas herramientas pero no las usan porque no las conocen. Entonces hay una primera capa de divulgar esto, hacer que la gente lo conozca, que no le tenga susto y que se pueda usar para bien, digamos. Y también hay un tema también de investigación, el formar gente capaz de desarrollar aplicaciones a la medida de la realidad chilena. Nos encantaría, no sé, un robot o un sistema de computador o de celular que nos ayude en temas, no sé, de minería, de salmones, que tal vez en otros países no se van a desarrollar porque tal vez no tienen una industria tan desarrollada. Pero llevarlo a la realidad chilena es súper importante. Y en esa realidad, perdona, si nos puedes poner ejemplos concretos, porque claro, Álvaro decía la lavadora, los auditores preguntan, claro, ¿y será o no será el computador? Pero hay una lavadora.
WhatsApp. Dice acá, la lavadora es lógica difusa. Pero pongámonos, aterricemos, y tú que estás muy metido en eso ahí en Senia, ya, tenemos inteligencia artificial, está muy desarrollado, estamos en 5 años más adelante. ¿Cómo sería la vida de un chileno con full inteligencia artificial? En el lado positivo, digamos, ¿no? En que se desarrolle bien, con una normativa. Nos va a despertar, estoy pensando en los supersónicos, ¿no? Pero ¿cómo nos ayudaría en la vida una inteligencia artificial bien llevada en los próximos años? ¿En qué nos cambia en lo cotidiano? En lo cotidiano yo creo que es como un potenciador de la productividad, así lo veo yo, digamos. O sea, la creatividad humana sigue estando, pero con esto yo puedo desarrollar más mi creatividad. Tal vez yo no soy bueno para pintar, pero tal vez existe una inteligencia artificial que me ayuda a pintar. O yo sé más o menos lo que quiero decir, pero no soy bueno para redactar. Tal vez una inteligencia artificial es capaz de ayudarme a redactar bien o corregir esos errores. Es como una herramienta para apoyo a las personas, jamás para reemplazar, pero un complemento, un potenciador de la creatividad y de las capacidades. Es que muchos auditores apuntan al tema del empleo, que ya hace años hablábamos de la automatización, pero ahora, claro, o sea, hemos hablado de escribir, bueno, de los pintar, supermercados están sacando las cajeras y están prácticamente pasar, y eso va a pasar, digamos. O sea, se está viendo, digamos... ¿Con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial? Sí. Finalmente las empresas tienen que velar por sus intereses comerciales y todo. Mira, te puedo leer un par de auditores, mira, muy interesante. Soy publicista, acabamos de hacer una campaña con personajes con inteligencia artificial. Hace unos meses hubiéramos utilizado actores reales con fotógrafos. Esto va a revolucionar la industria. Y acá nos escribía un amigo que era de Paul Sagan, de Carl Sagan, que nos escribía. Es que nos ha escrito mucha gente, la verdad. A ver si lo podemos pillar, pero en el fondo, mira. Lo que pasa es que hay mucho. ¿Existe alguna aplicación que pueda hablar en inglés con ella y me pueda corregir enseñando? Oh, perdón, yo dejé. Sí, de hecho, ChatGPT es capaz de hacer eso y es gratis. Con una app dejé de fumar, ¿eh? Ah, mira. Sí, ¿Eso se consideraría inteligencia artificial? No sé cómo estará implementado por debajo. ¿Ya? Como que... Yo conversaba con mi coach. Entonces seguramente sí. No, yo hablaba con mi coach. Sí, señor, no. Claro, hay mucha gente que confunde lo que es inteligencia artificial con lo que es desarrollo de software. O tal vez la robótica, como un brazo robótico no es inteligente. El brazo robótico le dicen muévete tantos grados a la derecha o qué sé yo. Eso no es inteligente. Lo hacen inteligente. Pero claro. Mira, acá decía, Sagan nos hablaba de la adolescencia tecnológica y de los riesgos para la supervivencia de la raza. Por eso que Carl Sagan, porque es un ícono, es como era... Yo creo que de algo de esto también Enano Holguín de haber hablado. No sé si a estos niveles, digamos, pero... El siguiente, a propósito de la partida de un gran actor que sufrió un accidente el año 2006 en bicicleta, falleció, Alberto Castillo. De Chile Actores comparte el dolor por la despedida. Él estuvo postrado, pero a pesar de que tu cuerpo no se movía, dice, tu cerebro y tu corazón estaban dispuestos a seguir trabajando y sintiendo. Gracias al apoyo de tus compañeros, compañeras y un computador que detectaba el movimiento de tus ojos, pudiste comunicarte con tus seres queridos y seguir creando. Ese es un uso virtuoso del tremendo, ¿no es cierto? Bueno, lo de Stephen Hawking también. Tremendo. Stephen Hawking escribió libros completos con la cabeza. Sí, digo, puede ser una maravilla, si lo que pasa es que, claro, uno dice cuando si cae en malas manos. Eso es lo que uno habló. Sí. Y lo que decían ustedes del tema del trabajo, yo creo que más que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a las personas, yo creo que las personas que usen estas herramientas van a reemplazar a aquellas que no usen la herramienta. Entonces, no es que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a un periodista. Sí, vamos a seguir conversando, pero tenemos información del momento con Daniela Ruiz-Tagle. Sí, información del momento. Tema que da para mucho... Sí, entre medio, perdón, sí, una aclaración. Parece que dije Alberto Castillo. Sí. Está de buena salud, menos mal. Alberto Vega. Alberto Vega. Sí, también lo comentaban los auditores. Oye, en realidad un tema fascinante, esa es la verdad. Hoy preguntan cómo contactar o cómo saber más de Senia, que se quieren también auditores. Senia, tenemos de parte hasta la página web, senia.cl. Senia con C. Sí, con C. Con C. ¿Se chatea con un robot o se chatea con una persona? No, por ahora se chatea con una persona por ahora. Yeah, okay. Tenemos la página web, tenemos Twitter. ¿Están apuntando algo para hacer las camas? ¿Para qué? ¿Para que se hagan las camas solas, digamos? No todavía. A mí me gustaría. Eso le gustaría a mi hija. Perdón, ¿decías Twitter también? Twitter, tenemos Senia, también YouTube. Hay varias redes sociales ahí. Senia con C. Ahí puede ser. Oye, maravilloso. Queremos agradecerle a Carlos Aspillaga, investigador justamente de Senia. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Un Carlos. gusto, encantado. ¿Será él? No, un robot. Preguntaron los auditores. Preguntaron si era un robot. Lo logramos. Ahí está. Oye, no, si me muevo yo ahora está. Que tengo un problema. Eso nos vamos a preguntar nosotros. Nos va a llegar un video. Loreto, peñíscalo, por favor.
Ya, y Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, líderes en distribución.